¿Alguna vez has sentido que tu vida llegó a un callejón sin salida? Ese momento donde no hay dinero, no hay fuerzas, no hay soluciones, y sientes que tu fe se está apagando. Si es así, quiero decirte algo poderoso. Lo que tú no ves, Dios ya lo preparó. Tal vez estás enfrentando una enfermedad que parece incurable, una puerta cerrada en el trabajo, una relación rota, o una carga que te roba la paz. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este mensaje para recordarte que Él nunca abandona a sus hijos, y que donde el hombre no encuentra salida, el cielo ya tiene un camino abierto. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos veremos cómo Dios ha preparado respuestas antes de que tú supieras que ibas a necesitarlas. Historias de la Biblia, testimonios de fe y promesas que pueden cambiar tu manera de ver la situación que estás viviendo ahora mismo. Vivimos en un mundo donde, tarde o temprano, todos enfrentamos situaciones que nos quiebran por dentro. Quizás no lo decimos en voz alta, pero todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Hay quienes han tenido que recibir una noticia médica inesperada, un diagnóstico que cambia la vida en un instante. Otros han visto cómo de la noche a la mañana se pierde el trabajo, se cierran las puertas de oportunidades y lo que antes parecía seguro, de pronto se convierte en incertidumbre. También están aquellos que han sufrido la ruptura de una relación, una separación dolorosa, o incluso la traición de alguien en quien confiaban con todo el corazón. Y no olvidemos a quienes atraviesan noches enteras sin dormir, porque las preocupaciones económicas se vuelven tan pesadas que ni siquiera les permiten descansar. La verdad, hermanos y hermanas, es que todos, en algún punto de la vida, enfrentamos esos momentos donde la desesperación toca la puerta y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es la salida? Y es que nuestra naturaleza humana tiene un límite. Nuestra visión, nuestra mente, nuestros recursos, todo es tan limitado. Nosotros solo alcanzamos a ver lo que está frente a nuestros ojos. Cuando estamos en medio de un problema, parece que todo alrededor se oscurece. Es como caminar en un túnel, donde la luz está tan lejos que casi no podemos distinguirla. Pero aquí hay algo que debemos recordar. Aunque nosotros vemos solo un pedacito de la historia, Dios ve el panorama completo. Nosotros nos enfocamos en lo inmediato, en el dolor de hoy, en la preocupación de mañana, pero Dios ya está mirando el final de la película. Nosotros decimos, Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé cómo saldré de esto. Y Él, con todo su amor, nos responde, Hijo, hija, yo ya preparé la salida antes de que entraras en el problema. Yo ya tengo un camino donde tú no ves ninguno. Es ahí donde entra en juego la fe, porque confiar en Dios significa justamente creerle incluso cuando no entendemos lo que ocurre. La palabra de Dios en Proverbios 3:5-6 nos recuerda con claridad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no podemos basarnos únicamente en lo que vemos o en lo que entendemos con nuestra lógica humana. Si nos apoyamos solo en nuestra propia prudencia, llegaremos al mismo punto: desesperación, miedo, ansiedad. Pero si en medio de ese túnel oscuro decidimos confiar plenamente en el Señor, entonces descubrimos que Él va enderezando nuestro caminar, abriendo puertas que jamás hubiéramos imaginado. Yo sé que no es fácil. Cuando estás en medio de una enfermedad, ¿cómo puedes confiar? Cuando las deudas te ahogan, ¿cómo tener paz? Cuando una relación se rompe en pedazos, ¿cómo creer que Dios puede sacar algo bueno de allí? Y sin embargo, la Biblia y la experiencia de millones de creyentes nos muestran que Dios nunca nos deja a la deriva. Lo que tú ves como un muro, Dios lo ve como el punto de inicio de un milagro. Lo que para ti es un callejón sin salida, para Dios es una oportunidad de mostrarte que Él sigue teniendo el control. Quiero que pienses por un momento en esto.
Si tú y yo pudiéramos verlo todo, si tuviéramos todas las respuestas, ¿para qué necesitaríamos fe? Es precisamente en nuestra limitación donde Dios se glorifica. Cuando nuestra vista ya no alcanza, ahí empieza la visión perfecta del Señor. Cuando nuestras fuerzas se agotan, ahí entra su poder. Y cuando nuestras puertas se cierran, ahí es cuando Dios abre las suyas, que siempre son mucho mejores que las nuestras. Así que hoy, en lugar de preguntarte, ¿qué voy a hacer?, te invito a que comiences a preguntarte, ¿qué está preparando Dios que aún no puedo ver? Porque mientras tú lloras, Él ya está trabajando. Mientras tú piensas que no hay respuesta, Él ya está diseñando la solución. Y mientras tú ves imposibles, Dios está susurrando, confía en mí, yo enderezaré tus caminos. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde todo parecía terminado, donde no había salida, donde los hombres no encontraban soluciones, y sin embargo, Dios irrumpió de manera sobrenatural. Y quiero que juntos nos detengamos a recordar algunas de esas historias, porque al meditarlas, no solo vemos la fidelidad del Señor en el pasado, sino que encontramos esperanza para nuestro presente. Pensemos en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Imagínalo por un momento. Cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, avanzando con ilusión hacia la tierra prometida. Pero de pronto, delante de ellos, un mar inmenso, imposible de cruzar. A su espalda, el ejército más poderoso de aquel tiempo, con caballos, carros de guerra y soldados dispuestos a destruirlos. No había escapatoria, no había salida, no había un plan B. Desde la lógica humana era el fin. Y es ahí donde muchos comenzaron a quejarse, a desesperarse, a decirle a Moisés, ¿acaso nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Hubiera sido mejor quedarnos allá. ¿Cuántas veces nosotros también reaccionamos así, verdad? Cuando sentimos que los problemas nos rodean por delante y por detrás, cuando creemos que Dios nos llevó a un lugar para luego abandonarnos. Pero lo que ellos no sabían era que, en medio de esa situación imposible, Dios ya tenía preparada una salida que nadie hubiera imaginado: dividir las aguas del mar para que ellos caminaran en seco. Lo que para el hombre era un callejón sin salida, para Dios era la oportunidad de mostrar su gloria. Y no solo abrió camino, sino que utilizó ese mismo mar para derrotar a sus enemigos. Hoy te pregunto, ¿acaso no puede Dios abrir también tu mar rojo? Quizá delante de ti solo ves agua, solo ves imposibles, y detrás de ti escuchas los pasos del enemigo acercándose, pero el mismo Dios que abrió camino en medio del mar está contigo y tiene el poder de hacerlo otra vez. Ahora pensemos en Daniel en el foso de los leones. ¡Qué escena más impactante! Un hombre fiel a Dios, recto, íntegro, que por mantenerse firme en su fe, termina siendo arrojado a un lugar de muerte segura. Humanamente, era cuestión de segundos para que aquellos leones lo destrozaran, pero dice la Escritura que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. El lugar que debía ser el fin de Daniel se convirtió en un testimonio vivo de la protección divina. El foso no fue su tumba, sino el escenario donde se manifestó la fidelidad de Dios. Y lo más asombroso es que ese mismo rey que había firmado el decreto para condenarlo, terminó glorificando al Dios de Daniel. Eso es lo que hace nuestro Señor. Lo que el enemigo pensó para tu derrota, Él lo transforma en victoria. Lo que parecía un lugar de muerte, Él lo convierte en una plataforma para mostrar su poder. Quizás tú también estás en tu propio foso de leones. Personas que te persiguen, situaciones que buscan devorarte, circunstancias injustas que parecen listas para destruirte. Pero escucha bien, Dios todavía sabe cerrar la boca de los leones. Él sigue teniendo control sobre cada detalle, y su protección es más grande que cualquier peligro. Vayamos ahora a la historia de la viuda de Sarepta, una mujer en una situación de extrema pobreza, con un hijo pequeño,
a punto de cocinar el último bocado que les quedaba antes de resignarse a morir. Ella misma le dijo al profeta Elías: «Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Recogeré unos leños, prepararé lo último para mí y para mi hijo, y después moriremos». ¿Qué podía ser más desesperante que eso? La escasez, el hambre, la certeza de que no había futuro. Pero en ese momento de desesperanza, Dios ya había preparado la provisión. A través de la obediencia de aquella mujer, que decidió dar primero de lo poco que tenía, el Señor multiplicó la harina y el aceite. Lo que era el final para ella, Dios lo convirtió en un inicio de milagros. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Muchas veces creemos que Dios empieza a obrar cuando ya tenemos abundancia, pero no. Él se glorifica precisamente en lo poco, en lo frágil, en lo insuficiente. Quizá hoy sientes que no te queda nada, ni fuerzas, ni recursos, ni ilusiones. Déjame decirte, lo poco en tus manos es nada, pero lo poco en manos de Dios se convierte en mucho. Cuando parece que ya no hay salida, Él multiplica lo que tienes y demuestra que su provisión siempre llega a tiempo. ¿Y cómo no hablar de la resurrección de Lázaro? 4 días muerto. El caso estaba cerrado. La gente decía: «Ya yede, ya no hay nada que hacer». Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban convencidas de que si Jesús hubiera llegado antes, su hermano estaría vivo. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos lo mismo? «Señor, llegaste tarde, ya no tiene sentido, ya no hay esperanza». Pero Jesús quería mostrar algo mucho más grande, que Él no solo sana, sino que también resucita, que no solo llega a tiempo, sino que llega con poder aun cuando todo parece perdido. Frente a la tumba, Jesús pronunció esas palabras que siguen resonando con fuerza: «Lázaro, ven fuera». Y el que estaba muerto salió con vida. Jesús nos muestra que nunca llega tarde, porque Él mismo es la vida. Tal vez en tu vida hay cosas que ya huelen a muerte. Un matrimonio quebrado, un ministerio apagado, un sueño enterrado. Y piensas, ya no hay nada que hacer. Pero recuerda, el mismo que resucitó a Lázaro tiene poder para levantar lo que en ti parece muerto. Donde los hombres dicen, no hay salida, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta de lo que tienen en común todas estas historias? Que en cada una, los hombres llegaron al límite de sus fuerzas y de su lógica, pero fue en ese punto cuando Dios se manifestó con poder. El mar rojo, el foso de los leones, la harina y el aceite de la viuda, la tumba de Lázaro, todos eran escenarios de imposibilidad. Y sin embargo, en cada uno, Dios mostró que siempre tiene la última palabra. Lo mismo puede hacer hoy contigo. Aunque no veas salida, aunque tu razón te diga que no hay esperanza, el Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ya preparó el camino donde tú no ves ninguno. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana no es solo creer en Dios cuando vemos milagros, ni cuando sentimos su presencia de manera tangible, sino confiar en Él en esos tiempos de silencio, en esos períodos de espera donde parece que nada ocurre. Todos nosotros conocemos esa sensación. Oramos, clamamos, buscamos con lágrimas en los ojos, y pareciera que el cielo guarda silencio. Y es allí, precisamente, donde nuestra fe es probada y donde se nos invita a crecer. Dios muchas veces obra en silencio, y ese silencio no significa ausencia. Al contrario, en la Biblia vemos que los momentos de mayor transformación nacieron en tiempos donde no se veía nada. Isaías 43:19 lo expresa con una belleza impresionante. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Ese versículo nos recuerda que, aun cuando no entendemos lo que está pasando, Dios ya está obrando en lo oculto, ya está preparando lo que luego se manifestará en el tiempo correcto. Pero,
¿Qué es lo que sucede en nosotros? Somos seres desesperados por naturaleza. Queremos que las cosas cambien ya. Queremos la respuesta inmediata. Y cuando el tiempo se alarga, comenzamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero no, hermano, hermana, escucha esto. Dios nunca se olvida de sus hijos. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y su manera de trabajar no sigue nuestra lógica humana. Nosotros queremos ver resultados instantáneos, pero Él trabaja en procesos. Quiero que pienses en el ejemplo de una semilla. Cuando un agricultor planta una semilla en la tierra, lo primero que ocurre es que desaparece de la vista. La semilla queda enterrada, escondida bajo la tierra, cubierta por el polvo. Si alguien que no entiende de agricultura observa, podría pensar que nada está pasando, que la semilla fue perdida, que se acabó. Pero la realidad es muy diferente. En ese silencio, en esa oscuridad de la tierra, está ocurriendo un proceso invisible. La semilla está muriendo a su forma anterior para dar vida a algo nuevo. Está germinando, está desarrollando raíces profundas, y cuando llegue el momento indicado, brotará y se convertirá en una planta que dará fruto. ¿No te parece hermoso cómo esa imagen refleja la obra de Dios en nuestras vidas? Muchas veces nos sentimos como esa semilla enterrada, en oscuridad, sin ver nada, sin sentir nada. Pero en ese silencio, Dios está trabajando, está formando raíces, está fortaleciendo nuestro carácter, está preparando algo que pronto saldrá a la luz. La espera nunca es fácil. Hay quienes esperan por una sanidad, otros esperan por un trabajo, algunos esperan la restauración de una relación, y muchos esperan simplemente una respuesta clara de parte de Dios. Y es en esa espera donde surgen los temores, las dudas y las ganas de rendirse. Pero la Biblia nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una fe activa que confía en medio del silencio. El salmista decía en el Salmo 40, «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». ¡Qué declaración tan poderosa! Dios escucha, aunque parezca que guarda silencio. Dios se inclina hacia nosotros, aunque no lo veamos. Dios responde, aunque no lo entendamos de inmediato. El gran problema es que confundimos el silencio de Dios con su ausencia, y no es lo mismo. Su silencio no es abandono, sino preparación. Pensemos en un profesor durante un examen. ¿Qué hace el maestro? Guarda silencio. No porque no esté presente en el aula, sino porque es tiempo de que el alumno ponga en práctica lo que aprendió. Asimismo, en medio de la prueba, Dios guarda silencio para que ejercitemos nuestra fe, para que descubramos que no caminamos por vista, sino por confianza en Él. También quiero que pienses en la figura de una madre embarazada. Durante 9 meses, el bebé se forma en el vientre, oculto a los ojos de todos. Desde fuera, alguien podría decir, no pasa nada, no se ve nada. Pero la madre sabe que sí hay vida creciendo dentro de ella, aunque no pueda ver cada detalle del proceso. Solo con el tiempo, lo que se formó en lo secreto se manifestará en la luz. Así obra Dios. Mientras tú esperas, Él está gestando un milagro en lo oculto. Y aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Él está preparando algo nuevo que, como dice Isaías, pronto saldrá a la luz. No desesperes mientras esperas. Recuerda que Dios no llega antes ni después, llega en el momento exacto. Marta y María pensaron que Jesús había llegado tarde para sanar a su hermano Lázaro, pero Jesús no había fallado. Él quería mostrarles algo más grande, que Él tenía poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. Así que, si sientes que Dios se demora, tal vez no es que se tarde, sino que está preparando algo mayor de lo que pediste. La fe verdadera se forja en esos tiempos de silencio, no cuando vemos la respuesta de inmediato, sino cuando seguimos creyendo a pesar de no ver nada. Hebreos 11. Uno dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la clave, convicción en medio de la incertidumbre,
certeza en medio de lo invisible. Esa es la fe que agrada a Dios. Así que hoy quiero animarte. Si estás esperando, si sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. No corras a buscar soluciones humanas apresuradas. No te dejes dominar por la ansiedad. Descansa en el Señor. Confía en que Él trabaja aunque tú no lo veas. Recuerda la semilla bajo la tierra. Recuerda el embarazo oculto. Recuerda el examen en silencio. Todo eso nos enseña que el silencio de Dios es parte de su proceso. Y cuando llegue el momento, lo que parecía estancado se moverá. Lo que parecía muerto revivirá. Lo que parecía imposible se abrirá delante de ti. Porque nuestro Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque ahora estés en el tiempo de espera, pronto verás lo nuevo que Él ya está preparando para tu vida. Cuando hablamos de confiar en que Dios ya preparó la salida, incluso antes de que la veamos, no podemos quedarnos solamente con la teoría. Necesitamos llevar esa verdad a la práctica en nuestra vida diaria. Y ahí es donde muchas veces encontramos el mayor desafío. ¿Cómo mantenerse firme en la fe cuando todo alrededor parece derrumbarse? ¿Cómo caminar confiados cuando lo que sentimos es miedo y lo que vemos es incertidumbre? Por eso quiero compartir contigo algunas enseñanzas prácticas que pueden ayudarte a vivir esta verdad cada día, porque la fe no se trata de un sentimiento pasajero, sino de una disciplina, de un estilo de vida que se cultiva paso a paso. La primera de ellas es la oración constante, y cuando digo constante no me refiero a repetir palabras sin sentido, ni a orar únicamente cuando estamos en problemas. La oración constante es ese hábito de abrirle el corazón a Dios en todo momento, de reconocerlo en cada situación, sea buena o mala. Y aquí quiero que prestes atención a algo muy importante. Nosotros no oramos para cambiar a Dios, no oramos para que Él se acomode a nuestra voluntad, sino para que nuestro corazón se alinee con la suya. Muchas veces llegamos a la oración queriendo torcer el brazo de Dios, como si Él no supiera lo que es mejor. Pero en realidad, el mayor poder de la oración es que transforma nuestro interior, calma nuestras ansiedades, fortalece nuestra fe y nos da una perspectiva diferente. Filipenses 4:6-7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Te das cuenta? La oración no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia tu corazón mientras esperas. Es como esa respiración profunda que te calma en medio de la tormenta, solo que mucho más poderoso, porque es el mismo Espíritu de Dios llenándote de paz. La segunda enseñanza práctica es la confianza total. Y esto parece sencillo decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, confiar cuando entiendes lo que pasa también lo es. El verdadero reto es seguir creyendo cuando no entiendes nada. Y ahí es donde entra la fe genuina. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Notemos que el pasaje no dice: «Cuando entiendas, confía», ni tampoco dice: «Apóyate en lo que ves». Nos llama a confiar con todo el corazón, incluso cuando nuestra lógica se resiste. Esa confianza es la que nos lleva a declarar: «No entiendo lo que está pasando, pero sé que mi Dios es fiel. No veo la salida, pero sé que Él ya la preparó». Es como Pedro caminando sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban en Jesús, pudo caminar en lo imposible. Cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Nuestra confianza es esa mirada fija en el Señor, aunque las circunstancias nos quieran arrastrar. La tercera enseñanza es recordar los testimonios pasados. ¿Sabes por qué en la Biblia Dios constantemente le recordaba al pueblo de Israel lo que había hecho en el pasado?
porque la memoria de sus obras nos sostiene en el presente y nos da esperanza para el futuro. Él les decía: yo soy el que te saqué de Egipto, yo soy el que abrí el mar, yo soy el que te alimentó en el desierto. Era como decirles: si ya lo hice antes, ¿cómo no lo haré ahora? Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando venga la duda, trae a tu memoria lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda aquella sanidad, aquella provisión, aquella respuesta que llegó justo a tiempo. Escríbelos si es necesario, cuéntalos a otros, pero no olvides lo que el Señor ya ha hecho en tu vida, porque el enemigo se alimenta de nuestro olvido. Si logra que olvidemos las obras pasadas de Dios, nos hará pensar que Él no actuará en el presente. Pero si mantenemos vivos los recuerdos de sus maravillas, entonces nuestra fe se fortalece y podemos declarar con confianza: si Dios ya me sostuvo antes, también lo hará ahora. Y la cuarta enseñanza práctica es permanecer en comunidad. Este punto es fundamental y muchas veces lo pasamos por alto. Cuando estamos en medio de la dificultad, nuestra tendencia natural es aislarnos. Nos encerramos en nuestro dolor, en nuestra vergüenza o en nuestra tristeza, y comenzamos a alejarnos de los hermanos en la fe. Pero ese es uno de los errores más graves que podemos cometer, porque cuando estamos solos somos más vulnerables. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Hebreos 10:25. Nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente. La comunidad de fe es ese lugar donde recibimos ánimo cuando nuestras fuerzas flaquean, donde alguien más puede orar por nosotros cuando ya no tenemos palabras, donde encontramos compañía en medio de la soledad. Y no hablo solo de asistir a un templo, sino de cultivar relaciones auténticas con hermanos y hermanas que caminen a nuestro lado, que nos levanten cuando caemos, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra mente se llena de dudas. Piensa en lo que ocurre con las brasas de un fuego. Mientras están juntas, se mantienen encendidas, brillantes y calientes. Pero si sacas una brasa y la apartas, poco a poco se enfría y se apaga. Así mismo sucede con nosotros. Si permanecemos en comunidad, el fuego de la fe se mantiene vivo, pero si nos aislamos, corremos el riesgo de apagar nuestra esperanza. Por eso es tan importante estar rodeados de personas que nos lleven más cerca de Cristo. En resumen, estas 4 prácticas, la oración constante, la confianza total, el recordar los testimonios pasados y el permanecer en comunidad, son como 4 pilares que sostienen nuestra fe en tiempos difíciles. No son fórmulas mágicas para que los problemas desaparezcan, sino disciplinas que nos fortalecen para atravesarlos. Porque la vida cristiana no consiste en evitar pruebas, sino en aprender a confiar en medio de ellas. Y si ponemos en práctica estas verdades, veremos cómo nuestra perspectiva cambia, cómo nuestro corazón se llena de paz y cómo nuestra fe se hace más firme día tras día. Cuando pensamos en la imposibilidad, en esas situaciones donde todo parece terminado, donde no hay soluciones humanas, donde no hay fuerzas, muchas veces lo primero que viene a nuestra mente es la desesperación. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad que debe quedar grabada en nuestro corazón. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escucha bien, todas las cosas, no algunas, no solamente las buenas, no únicamente las que entendemos, sino todas. Eso significa que incluso aquello que hoy te duele, incluso aquello que no comprendes, incluso las lágrimas que has derramado en silencio, Dios las está usando para tu bien. Nuestro Señor no desperdicia ningún dolor, ninguna lágrima, ninguna experiencia. Lo que para ti parece un fracaso, para Dios es una herramienta. Lo que tú ves como pérdida, Él lo ve como un paso hacia tu propósito. Esto no significa que todo lo que nos ocurre es bueno. Hay cosas injustas, hay momentos que nos rompen por dentro,
Hay pruebas que jamás hubiéramos querido vivir. Pero la promesa no dice que todo lo que nos pasa es bueno, sino que Dios tiene el poder de usar absolutamente todo para transformarlo en bendición. Es como un artista que toma los colores más oscuros y los más brillantes, y con todos ellos pinta una obra maestra. Lo que tú y yo vemos como manchas sin sentido, Él lo convierte en un cuadro perfecto. Permíteme contarte de personas que han experimentado esto en carne propia. Conozco el testimonio de una hermana que atravesó una enfermedad terrible. Los médicos le dijeron que no había esperanza, que su vida estaba prácticamente terminada. Ella lloró, sufrió, y hubo días en los que sintió que su fe se quebraba. Pero en medio de ese proceso, comenzó a buscar más de Dios como nunca antes lo había hecho. Su comunión con el Señor se profundizó, su carácter fue moldeado y su confianza en Cristo se hizo inquebrantable. Lo sorprendente es que después de mucho tiempo de oración y tratamiento, el Señor la levantó. Hoy no solo está sana, sino que testifica a otros que atraviesan la misma situación, llevándoles esperanza. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en una plataforma para hablar de vida. Otro caso es el de un hermano que perdió su empleo de manera inesperada. Al principio todo era incertidumbre, las cuentas por pagar, la familia que mantener, la angustia de no saber qué hacer. Él pensaba que era el final de su estabilidad, pero lo que no sabía era que Dios estaba empujándolo hacia un nuevo comienzo. Durante ese tiempo de desempleo, se abrió una puerta para que emprendiera un negocio que jamás se hubiera atrevido a iniciar de otra manera. Y con el tiempo, ese negocio no solo le permitió sostener a su familia, sino también bendecir a muchos más, dando empleo a otras personas y siendo testimonio de la fidelidad de Dios. Lo que parecía una desgracia, terminó siendo la oportunidad para un crecimiento que jamás hubiera imaginado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado testimonios de matrimonios que parecían totalmente destruidos? Gritos, discusiones, papeles de divorcio listos para firmar. Humanamente ya no había solución. Pero cuando ambos decidieron rendirse en oración, buscar ayuda en la presencia de Dios y dejar que Él obrara en sus corazones, ocurrió lo impensable. Ese matrimonio fue restaurado, y hoy no solo viven en paz, sino que sirven en la iglesia, ayudando a otros matrimonios que atraviesan crisis. Lo que era una historia de fracaso, Dios la convirtió en un mensaje de esperanza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que tu imposibilidad no es el final, sino el escenario donde Dios puede mostrar su poder. Lo que para ti es una pared inquebrantable, para Él es simplemente el telón antes de que se levante el escenario de tu milagro. Quizás piensas, Señor, nada tiene sentido, todo está en mi contra. Pero el Señor responde, Hijo, hija, yo estoy usando todo esto para tu bien, para formarte, para prepararte, para llevarte a un nivel que ni imaginas. A veces pensamos que Dios solo obra cuando todo va bien, pero en realidad, sus mayores obras suelen revelarse en medio de lo que llamamos imposibles. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado por años. ¿Qué podía ser más injusto que eso? Y, sin embargo, todo lo que parecía un camino de dolor, Dios lo usó para llevarlo al lugar de honra, donde salvaría a su familia y a toda una nación. Si José no hubiera pasado por la traición, nunca habría llegado al palacio. Si tú no hubieras pasado por lo que estás viviendo, no estarías siendo preparado para lo que viene. Por eso, cuando mires tu situación y sientas que no hay salida, no digas, esto es mi final. Mejor di, esto es el comienzo de lo que Dios está a punto de hacer. Porque Él tiene el poder de tomar lo roto y hacerlo nuevo, de transformar las cenizas en belleza, de convertir tu llanto en danza. Y aunque ahora no lo veas, aunque no lo entiendas, un día mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena confiar. Todo lo que viví, Dios lo usó para mi bien. El Señor Jesús, con su ternura infinita, nos dejó una de las invitaciones más hermosas que encontramos en toda la Escritura.
en Mateo 11:28. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo algunos, no dijo los que tengan poca carga, no dijo los que puedan solucionarlo por sí mismos, sino que abrió los brazos y nos llamó a todos los cansados, a todos los que llevan un peso tan grande en el alma que sienten que ya no pueden caminar más. Y lo que más me conmueve de este versículo es la sencillez y la fuerza de su promesa: yo os haré descansar. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy necesitan ese descanso? No me refiero a dormir unas horas más, no hablo de unas vacaciones, hablo de ese descanso profundo del corazón, ese respiro del alma que solo Cristo puede dar, porque hay personas que duermen toda la noche y aún así se despiertan agotadas, porque la carga no está en los músculos, sino en el corazón. Y Jesús lo sabe. Él sabe de tu cansancio emocional, de tu agotamiento espiritual, de esas batallas internas que nadie más comprende. Por eso dice: venid a mí. No te pide que soluciones todo primero. No te exige que tengas todo en orden para acercarte. Simplemente te dice: ven. Ven con tus lágrimas. Ven con tus dudas. Ven con tu dolor. Ven con tu vergüenza. Ven con tu carga, porque en mis brazos vas a encontrar descanso. Hoy quiero guiarte a un momento especial de rendición. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Quizás llegaste buscando una palabra de ánimo. Quizás llegaste navegando por internet sin rumbo. Pero el Espíritu Santo te trajo aquí porque quiere recordarte que no tienes que cargar solo. Has intentado llevarlo todo sobre tus hombros y ya no puedes más. Has intentado resolverlo con tus fuerzas y cada vez te sientes más débil. Has intentado disimular ante los demás, pero en la intimidad lloras porque no sabes cómo seguir adelante. Hoy Jesús te dice: dame esa carga, yo quiero llevarla por ti. Te invito a hacer un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso. Si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Haz una pausa. Respira profundo. Ahora quiero que traigas a tu mente esa situación que más te pesa, aquello que no te deja dormir, aquello que te roba la paz. Puede ser una deuda, una enfermedad, una relación rota, una preocupación por tus hijos, un temor al futuro. Llévalo ahora mismo a tu pensamiento. Siente ese peso que has estado cargando tanto tiempo. Y ahora, con tus ojos cerrados, imagina que estás poniendo esa carga en las manos de Jesús. Imagina al Señor extendiendo sus brazos hacia ti, mirándote con amor y diciéndote: entrégamelo, yo cuidaré de ti. Hazlo con fe. Dile en tu corazón: Señor, ya no puedo más. Te entrego esto. No quiero seguir llevando solo este peso. Confío en que tú tienes el control, y mientras lo haces, vas a empezar a experimentar algo sobrenatural, el alivio del Espíritu de Dios. Quizás no cambie todo de inmediato en lo natural, pero en tu interior comenzarás a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que el Dios Todopoderoso lleva tu carga en lugar de ti. Jesús no nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos prometió descanso en medio de ellas. Y descansar en Él no significa ser irresponsables, ni rendirse a la derrota. Significa confiar. Significa dejar de luchar en nuestras fuerzas y reconocer que hay uno más grande que nosotros, que sabe lo que hace, que nos ama con amor eterno y que jamás nos soltará. Así que hoy, mientras sigues con los ojos cerrados, entrégale todo: tus temores, tus heridas, tus planes, incluso tus fracasos. No te aferres más. La vida cristiana no se trata de demostrarle a Dios que podemos, sino de rendirnos y reconocer que solo con Él podemos. Y cuando sueltes esa carga, te darás cuenta de algo maravilloso. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga, porque no se trata de que ya no haya peso, sino de que ahora Él lo lleva contigo. Hermano, hermana, no salgas de este momento igual que como entraste. No vuelvas a tomar sobre tus hombros
lo que ya pusiste en las manos del Señor. Déjalo ahí. Confía en que Él lo tomará y obrará a su tiempo. Y cada vez que la ansiedad quiera volver, recuerda esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa sigue en pie hoy, sigue viva, y es para ti. Hemos hablado de cómo Dios abre caminos donde no los hay, de cómo Él interviene en nuestras imposibilidades, de cómo convierte la derrota en victoria. Pero hay algo mucho más profundo, mucho más grande que todo lo que hemos mencionado, y es el mayor problema que el ser humano ha enfrentado desde el inicio de la creación: el pecado. Ese sí que era un callejón sin salida, una puerta cerrada de la cual nadie podía escapar por sus propias fuerzas, porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y no se trata solamente de la muerte física, sino de la separación eterna de Dios, de un vacío en el alma que nada en este mundo puede llenar. El hombre intentó solucionarlo con religión, con obras, con sacrificios, con buenas intenciones, pero ninguna de esas cosas era suficiente. Era como intentar tapar un abismo infinito con las manos vacías. Imposible. Y ahí es donde vemos, de la manera más gloriosa, cómo Dios preparó la salida. Porque cuando no había manera, cuando estábamos perdidos, cuando parecía que no había solución, Él envió a su Hijo Jesucristo. La cruz fue la salida que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió sin pecado, y luego, en el madero del Calvario, tomó sobre sí mismo la carga que tú y yo no podíamos llevar. Ese peso del pecado que nos condenaba, Jesús lo cargó en sus hombros. Esa deuda que era imposible de pagar, Él la pagó con su sangre. Y cuando exclamó, «Consumado es», estaba declarando, la salida ya está hecha, el puente ya está tendido, el camino de regreso al Padre ya está abierto. Amado hermano, querida hermana, quiero que entiendas esto. El mismo Dios que abrió el mar rojo para Israel, que cerró la boca de los leones para Daniel, que multiplicó el aceite de la viuda, que resucitó a Lázaro, ese mismo Dios abrió la salida más importante de todas en la cruz, porque de nada serviría que encontráramos soluciones temporales a nuestros problemas terrenales si al final nuestra alma estuviera perdida por la eternidad. Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Vino para darnos esperanza no solo aquí, sino para siempre. Tal vez tú has sentido que tu vida no tiene dirección, que tu corazón está vacío, que aunque tienes cosas materiales, no encuentras paz. Tal vez te has dado cuenta de que por más que intentas ser buena persona, sigues cayendo en errores, sigues sintiendo culpa, sigues cargando cadenas. Escucha esto con atención. Jesús es la salida que necesitas, no una religión, no una tradición, no un esfuerzo humano, solo Jesús. Él dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, no es por casualidad, es porque Dios te está llamando a confiar en esa salvación. Hoy quiero hacerte una invitación clara y directa. Entrégale tu vida a Cristo. No pospongas más esa decisión. Quizás llevas años en la fe, pero te has alejado, te has enfriado, te has distraído con los problemas de la vida. Hoy es el momento de volver. O tal vez nunca has tomado la decisión de confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes experimentar la salida definitiva que Dios preparó para tu alma. Ahí donde estás, abre tu corazón y dile al Señor: Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que el pecado me ha separado de ti, pero hoy creo que en la cruz tú pagaste por mí, que resucitaste al tercer día y que solo en ti hay vida eterna. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, cámbiame, hazme nuevo. Hoy decido confiar en ti y caminar contigo. Si haces esta oración con fe, no importa cuán lejos hayas estado,
Dios te recibe con brazos abiertos, porque Jesús no solo es la salida a tus problemas temporales, Él es la salida definitiva al problema eterno del pecado. No lo olvides, cuando no había manera de que el hombre se reconciliara con Dios, Cristo mismo se convirtió en el camino, y ese camino sigue abierto hoy, sigue esperando por ti. Llegamos al final de este tiempo, pero no quiero que te vayas sin que esta verdad quede grabada en lo más profundo de tu corazón. Cuando no ves salida, recuerda siempre que Dios ya la preparó. No es un simple lema para animarnos, no es una frase bonita para adornar un mensaje, es una realidad que se repite una y otra vez en la palabra de Dios y en la vida de millones de personas que han confiado en Él. Lo vimos en la historia de Israel frente al Mar Rojo, lo vimos en Daniel en el foso de los leones, lo vimos en la viuda que no tenía qué comer, lo vimos en Lázaro cuando ya parecía que todo estaba terminado. Lo vimos también en la cruz, en la salvación eterna que Dios nos regaló cuando no había manera de que nosotros mismos pudiéramos alcanzar la vida eterna. Cada una de estas historias nos enseña que, aunque nuestros ojos solo vean muros, Dios siempre está trabajando en silencio, preparando un camino. Hoy repasamos muchas lecciones, y quiero recordártelas como semillas que debes guardar en tu corazón. Aprendimos que nuestra visión es limitada, pero la de Dios es perfecta, que la fe se fortalece en la espera, aun cuando no entendemos, que la oración no cambia a Dios, pero nos transforma a nosotros para alinearnos a su voluntad, que nuestros testimonios pasados son un recordatorio de que Él nunca nos falla, y que la comunidad de la fe es un refugio donde no debemos aislarnos, sino fortalecernos mutuamente. También vimos que lo que el enemigo pensó para derrota, Dios lo usa para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sobre todo, comprendimos que la salida más grande, la más importante, ya fue dada en la cruz de Cristo, donde Jesús venció al pecado y abrió para nosotros el camino de la salvación. Quiero que te quedes con esto. No importa cuán grande sea tu problema, no importa si ahora mismo te sientes rodeado, agotado, sin fuerzas, Dios tiene la salida preparada. Puede que no sea la que tú imaginas, puede que no sea en el tiempo que tú esperas, pero siempre será la mejor. Porque el plan de Dios nunca se retrasa, nunca se equivoca, nunca falla. Él es fiel, y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter eterno. Permíteme orar contigo para cerrar este tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás, y si puedes, pon tu mano en el corazón como un gesto de entrega. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, agradecidos por tu palabra, que nos ha recordado hoy que nunca estamos solos, que aunque nosotros no veamos salida, tú ya la tienes preparada. Señor, yo te presento la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus cargas, sus lágrimas, sus luchas secretas, sus miedos. Te pido que ahora mismo tu paz descienda sobre sus corazones. Fortalece al cansado, renueva al débil, da fe al que duda, abre caminos donde no los hay. Señor, aumenta nuestra confianza en ti. Enséñanos a esperar en silencio, a orar con fe, a recordar que tú nunca fallas. Entregamos delante de ti nuestras cargas, sabiendo que en Cristo tenemos descanso, y declaramos que esta semana, este mes, esta temporada, será un tiempo de ver tu mano poderosa, obrando en lo imposible. Gracias porque en ti tenemos victoria, provisión, esperanza y vida eterna. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje tocó tu vida, si Dios te habló a través de esta reflexión, te invito a compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque quizá ellos también necesitan recordar que cuando no hay salida, Dios ya la preparó. Déjame también tu testimonio en los comentarios. ¿En qué área de tu vida estás creyendo que el Señor abrirá camino?
Nos edificamos cuando compartimos lo que Dios hace en nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo más reflexiones y palabras de ánimo que fortalezcan tu fe. Recuerda siempre, aunque tú no veas la salida, Dios ya la preparó. Confía en Él, porque su fidelidad nunca falla.